Hola, que Dios los bendiga. Seguimos aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 18, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá en Efesios que el apóstol Pablo nos da una orden de parte de Dios. ¿Y cuál es la orden? Es: sean llenos del Espíritu Santo. Ya aprendimos que el Espíritu Santo está en nuestra vida, vino a vivir en nuestra vida a partir del nuevo nacimiento. Nacimos del Espíritu, dice la Biblia. Entonces, a partir de ese momento, como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro nuestro, en nuestro espíritu. Por eso nos podemos comunicar con Dios espiritualmente. ¿Cuál es el siguiente paso en la vida cristiana, ahora que somos discípulos de Cristo, seguidores de Él? Bueno, el siguiente paso es: ya tenemos al Espíritu Santo de Dios. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo vino a vivir a nuestra vida. Ahora dice la Biblia que seamos llenos del Espíritu Santo. Y fíjense que es una orden: llénense del Espíritu Santo. Entonces vamos a aprender hoy cómo ser llenos del Espíritu Santo. Jesús en San Juan capítulo 7 habló que el que tuviese sed, dijo Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba, y el agua que yo le doy va a ser en él una fuente que brota para vida eterna, para bendición de otros. Y dice la Biblia que él estaba hablando del Espíritu Santo que iba a ser dado. Bueno, ahora ya el Espíritu Santo, ya aprendimos que vino a la tierra, está entre nosotros, y cuando somos cristianos está en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu para que cuando nosotros hablamos o vivimos, la vida de Cristo se manifieste y el Espíritu Santo pueda brotar de nuestro interior, y dice la Biblia, como ríos de agua viva. ¿Cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, hay algunas condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Primera condición: limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Vieron que en los ríos muchas veces surgen situaciones, cuando los ríos obviamente no tienen un caudal muy grande, por ahí en nuestra zona donde vivimos, que se tapan los canales. ¿Por qué? Porque se tiran basuras y cosas que van tapando el canal, y es por donde el río va fluyendo. Bueno, eso es a nivel material. A nivel espiritual, ¿de qué nos habla la Biblia? Que nos limpiemos de todo pecado, de toda contaminación, porque los pecados hacen que el río del Espíritu Santo de Dios no pueda fluir en nuestra vida con libertad, no pueda fluir. Entonces, el primer paso para ser llenos del Espíritu Santo es arrepentirnos de todo pecado que haya en nuestra vida. Si hay práctica de pecado, si hay un pecado que siempre lo practicamos, siempre tenemos que arrepentirnos de todo corazón, confesarle a Dios nuestro pecado y abandonar el pecado. Y pedirle a Dios que nos limpie. ¿Para qué que nos limpie? Para que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestra vida para bendición de otras personas. Entonces, el primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Dios que limpie nuestras vidas, abandonar todo pecado, todo hábito de pecado en nuestra vida. El segundo paso para ser llenos del Espíritu es fe. De la misma manera que cuando nosotros nos convertimos, necesitábamos tener arrepentimiento por un lado de nuestros pecados y fe por el otro, de creer que Jesús murió en la cruz y es nuestro Salvador. De la misma manera, para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos de todo pecado, de toda maldad, de todas las cosas que estemos haciendo que a Dios no le agradan, pedirle a Dios que nos limpie, y necesitamos fe. ¿Por qué necesitamos fe? Porque necesitamos fe para pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo y creer que Dios nos llena con su Espíritu Santo. Entonces, recibir esa llenura del Espíritu Santo la recibimos por fe. Primero Dios nos limpia, nos arrepentimos
y necesitamos arrepentimiento y necesitamos fe. Entonces nos arrepentimos por un lado y por el otro lado le pedimos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo y creemos que Dios nos llena con su Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que hablando entre ustedes con salmos, himnos, o sea, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no hay lugar en nuestra vida para el rencor, para el enojo, para el resentimiento, para la amargura, para la gritería, para un montón de pecados que la Biblia habla, esos como tantos otros. Dice que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, brota en nuestro interior una gratitud a Dios por su perdón, por su salvación. Brota en nuestro interior una gratitud por lo que es Dios para nosotros. Y cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, cuando hablamos con otras personas, eso sale para bendición de otras personas. Entonces, los demás se dan cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo porque hay algo que sale de nosotros que toca a la otra persona, y ese es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso mi desafío hoy es a que pruebes estos consejos de la palabra de Dios, los pongas por práctica y seas lleno del Espíritu Santo de Dios para que de tu vida fluya estos ríos de agua viva que Jesús prometió que iban a salir de nuestro interior. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la obra del Espíritu Santo. Señor, nos arrepentimos de todo pecado, de toda contaminación, de espíritu, de alma, de cuerpo. Señor, te pedimos que nos limpies y Señor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque tu voluntad es llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser llenos y que de nuestro interior, Señor, como tú dijiste, broten ríos de agua viva, Señor, que es el Espíritu Santo que tú nos ibas a dar. Señor, yo te doy gracias, te bendigo, te pido que bendigas a cada persona, Señor, que tiene esta necesidad en su vida, Señor, que pueda aplicar, Señor, esta palabra a su vida, Señor, y yo te pido que tú los llenes con tu Espíritu Santo, Señor, hasta rebalsar, que pueda fluir tu Espíritu a través de ellos, Señor, para bendición de otras personas. Te adoramos y te bendecimos y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.